Muchas gracias, es un gusto poder ser parte de este congreso. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes las experiencias y buenas prácticas que transitamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde la suspensión de clases presenciales allá por marzo del 2020 hasta el logro de la presencialidad plena en todas las escuelas, en lo que nosotros llamamos la ruta hacia la presencialidad plena. Estas buenas prácticas están vinculadas a la formación de equipos, por un lado, a los lineamientos de trabajo con el Ministerio de Salud de la ciudad, la importancia del reconocimiento del territorio y de los edificios escolares, también a la creación de mesas de trabajo con distintos actores, tanto internos como externos al Ministerio de Educación de la ciudad. También fue muy importante la necesidad de generar alianzas estratégicas con otras áreas de gobierno y el intercambio con otras jurisdicciones también. También fue importante generar instancias de escucha y de participación que se llevó adelante con toda la comunidad educativa y también intercambiar con especialistas en educación y en salud. Como todos sabemos, la emergencia sanitaria, con la consiguiente suspensión de clases presenciales, hizo que nos enfrentáramos a un gran desafío, a un nuevo escenario que demandó que adoptáramos medidas alternativas para poder seguir garantizando la continuidad pedagógica y, en definitiva, el ejercicio del derecho a la educación. Para ello, tuvimos que reorganizar nuestros equipos, tuvimos que repensar las reglas de juego necesarias para poder acompañar esta nueva realidad producto de la pandemia, que implicó cambios significativos en las dinámicas y en las rutinas diarias de las escuelas. Nuestro objetivo fue siempre asegurar la continuidad de las actividades de enseñanza y de aprendizaje, así como también el vínculo entre los equipos de conducción, los docentes, los estudiantes y las familias. Durante los primeros meses de la pandemia, los estudiantes pudieron encontrarse con sus compañeras y sus compañeros y también con sus docentes de manera remota a través de rutinas de aprendizaje en los hogares, mediante la utilización de ambientes educativos como, por ejemplo, plataformas, aplicaciones virtuales, y también utilizamos como estrategia la distribución de materiales impresos. Mientras recorríamos este camino, se diseñaron materiales didácticos, fortalecimos el acompañamiento territorial a los supervisores, a los directores, a los equipos docentes, pusimos foco en la capacitación, tuvimos que adecuar también la normativa a los nuevos contextos y por supuesto que también focalizamos en el acompañamiento de la trayectoria de todos los estudiantes. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo y al trabajo para sostener esta continuidad pedagógica, a medida que se extendía la suspensión de clases presenciales, veíamos el impacto que se iba generando en los aprendizajes, pero también en la salud integral de los estudiantes. Y entendimos que teníamos que asumir el compromiso y el desafío de ir retomando gradualmente instancias de presencialidad, pese que a nivel nacional se sostenía la decisión de seguir con la suspensión de clases presenciales. Así, teniendo en cuenta que la escuela presencial es irreemplazable y que es el espacio por excelencia para el encuentro con pares y para el encuentro con el conocimiento y el intercambio con los docentes, entendimos que era importantísimo seguir diseñando políticas públicas que tuvieran como eje central al estudiante e ir transitando un camino hacia el logro de instancias presenciales adicionales. Para encarar este desafío entendimos que era necesario trabajar sobre 5 ejes fundamentales. Por un lado, la importancia del trabajo en equipo y la pluralidad de miradas. En segundo lugar, la articulación con otras áreas de gobierno. En tercer lugar, la toma de decisiones basadas en evidencia. También era importante considerar la participación y la comunicación con toda la comunidad educativa. Y en quinto lugar, y no menos importante, la autonomía de la ciudad para poder garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todos los estudiantes. Vayamos al primer eje, la importancia del trabajo en equipo. En este punto sabíamos que era clave para el diseño de los protocolos trabajar en conjunto con todas las áreas del Ministerio de Educación y también sabíamos que la coordinación iba a ser clave. Así, una de las primeras acciones fue la de designar un área del Ministerio, que denominamos internamente equipo protocolo, que fue también quien centralizó todo ese proceso articulando y coordinando con el resto de las áreas. En ese marco, era analizada la información técnica que elaboraban los equipos del Ministerio, vinculada, por ejemplo,
a la priorización de grupos de estudiantes para retomar actividades presenciales, teniendo en cuenta las características y las necesidades que cada grupo etario tenía y el impacto que la pandemia venía generando en cada uno de ellos. Por otro lado, era importante entender la importancia de las condiciones de infraestructura, de mantenimiento, la provisión de insumos que la nueva realidad nos exigía. Y también el análisis de la información que existía tanto a nivel local como a nivel internacional. También para la construcción de los protocolos fue fundamental reconstruir cómo transcurría un día completo en una escuela para entender y determinar cuáles eran las rutinas que iban a tener que ser modificadas para el regreso seguro a las aulas. Así los protocolos contemplaron un día de escuela completo para cada integrante de la comunidad educativa desde el principio hasta el fin. Un segundo eje que trabajamos tuvo que ver con la importancia de la articulación con otras áreas del gobierno. Así, para la elaboración de los protocolos, trabajamos siempre y desde el primer momento codo a codo con el Ministerio de Salud de la ciudad como órgano rector en materia sanitaria. Trabajamos todas aquellas dimensiones de seguridad necesarias para que las escuelas fueran un lugar seguro, tanto para los estudiantes como para el personal que se desempeñe en las mismas. Una vez definidos con el Ministerio de Salud todos los lineamientos de seguridad sanitaria, fue necesario también constatar que estos realmente se pudieran implementar en las escuelas, teniendo en cuenta los distintos modelos arquitectónicos con los que cuenta la ciudad de Buenos Aires. Para eso fue fundamental volver a reconocer el territorio, volver a recorrer los establecimientos educativos que nos permitiera dimensionar y entender cuáles eran los desafíos que íbamos a tener para poder garantizar la implementación de las distintas medidas de seguridad que esta nueva realidad nos exigía. En forma simultánea también y articulada, trabajamos junto a la Secretaría de Transporte y de Obras Públicas de la ciudad para poder entender cuál era el impacto que iba a tener este regreso gradual a las aulas en la movilidad de la ciudad. Sobre la base de toda esta información entendimos que era posible poder diseñar espacios de presencialidad de forma cuidada y ejerciendo nuestra autonomía que está consagrada en la Constitución Nacional, pero también en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, avanzamos en la elaboración de aquellos primeros protocolos con distintas propuestas de presencialidad que fuimos implementando de forma gradual, cada una con su correspondiente protocolo. Cada marco normativo en cada etapa de la pandemia se trabajó de manera articulada también con la Secretaría Legal y Técnica de la ciudad y también con Jefatura de Gabinete de Ministros, a la vez que se conformó una mesa de trabajo permanente integrada por especialistas junto con la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires que constantemente analizaba la posible litigiosidad de las decisiones que íbamos tomando. Es decir, que para alcanzar el objetivo de la presencialidad plena en las escuelas de la ciudad fue clave la coordinación y el trabajo en equipo. El tercer eje se vincula con la importancia de la toma de decisiones basadas en evidencias. Es importante en este punto destacar que el diseño de las distintas propuestas fueron encontrando fundamentos en distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, y podemos mencionar algunos como la Sociedad Argentina de Pediatría, UNESCO, UNICEF, entre otros, que evidenciaron las consecuencias que la pandemia estaba ocasionando en los chicos y en las chicas. Todos estos informes tenían conclusiones en común, que se vinculaban a, por un lado, la tarea docente con los estudiantes y las familias como esencial, y por ende la importancia de la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial como algo imprescindible. Otra de las conclusiones tenía que ver que con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no eran el principal factor de transmisión de la enfermedad en la comunidad y que la escuela cumple un rol central en el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes y el enorme impacto que el aislamiento venía generando como consecuencia también de la suspensión de clases que estaba impactando
sobremanera en el bienestar emocional de los estudiantes. Un cuarto eje refiere a la importancia de la participación y la comunicación constante con la comunidad educativa. Respecto de este punto, es muy importante mencionar que en el marco de las medidas adoptadas desde el Ministerio de Educación de la ciudad, fuimos generando diversos y numerosos espacios para garantizar la participación de los actores de la comunidad educativa y de la sociedad en general, que se vio movilizada por el impacto que estaba teniendo la pandemia en la educación. Esto nos permitió conocer ideas, opiniones, diversidad de miradas respecto a la construcción de propuestas de regreso a las aulas. Así fuimos llevando a cabo encuestas a familias, convocamos a participar en encuentros virtuales, nos encontramos también con cooperadoras escolares, con equipos de supervisores, con centros de estudiantes. Realizamos encuestas a docentes diferenciadas por nivel, por modalidad, por el tipo de función que cumplen cada uno de esos docentes. Habilitamos buzones de sugerencias también para ellos. Efectuamos un relevamiento junto a UNICEF acerca de la opinión de más de 1000 estudiantes de entre 13 y 24 años. Convocamos a especialistas en educación para poder conversar y escuchar las distintas miradas respecto del regreso a clases presenciales. Y entre ellos podemos contarles que participaron, por ejemplo, representantes de UNICEF, de CIPEC, de IPE UNESCO, entre otros. Las acciones de comunicación constante con todos los integrantes de la comunidad educativa también fueron claves, y así utilizamos distintos medios para llevar adelante esa comunicación. Y era muy importante utilizar la comunicación también para poder llevar tranquilidad a las familias, a todo el personal docente de las escuelas, al personal no docente, a los estudiantes y a la sociedad en general. Para eso, ¿qué medios utilizamos? Bueno, utilizamos las conferencias de prensa en las cuales participaba la ministra de Educación y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Utilizamos el canal de YouTube del Ministerio de Educación de la ciudad, la Radio Ciudad, el canal también de la ciudad. Nos comunicamos a través del portal web del Ministerio de Educación y del Gobierno de la ciudad. También lo hicimos a través de comunicaciones oficiales, que es el medio que utilizamos en la ciudad como medio de comunicación fehaciente. Colocamos cartelería, autoadhesivos en establecimientos, entregamos también materiales impresos, brindamos capacitación y acompañamiento también al personal docente y al personal no docente, a los estudiantes y a las familias, para que poco a poco fueran incorporando las normas que se establecieron en los nuevos protocolos, y de esta manera generar concientización e ir promoviendo buenos hábitos para que todos podamos sentirnos seguros. A ese fin se pusieron a disposición también materiales específicos que contemplaron particularidades de cada población, las particularidades de las necesidades que tenían los docentes, el personal no docente, los estudiantes, los referentes familiares, para transmitir el concepto de salud integral, abordándolo en todas sus dimensiones y no solamente desde el espacio sanitario. Para el personal auxiliar de portería, por ejemplo, pusimos a disposición tutoriales de higiene, también contenidos digitales como videos, spots, brindamos también capacitaciones virtuales, diseñamos manuales específicos para realizar las rutinas de limpieza y de higiene, todo con un fin común, que era que todos podamos sentirnos seguros en ese regreso a la presencialidad. También fue clave desde este camino hacia la presencialidad entender que nos íbamos a encontrar en esta ruta, como nosotros la llamamos, con distintos obstáculos, y algunos de ellos tuvieron que ver con la puesta en juego o el intento de puesta en juego de nuestra autonomía como Ciudad de Buenos Aires para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Ante esa situación, ¿qué hicimos? Bueno, tomamos una actitud activa, interpusimos, todos lo recordarán, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demandamos la inconstitucionalidad de la decisión en ese momento del Gobierno Nacional de sostener la suspensión de clases presenciales. Y lo hicimos demostrando que las decisiones que veníamos tomando en materia educativa
eran decisiones que se sustentaban y que se basaban en la evidencia. El fallo de la Corte, como parte de ese recorrido, de esa ruta hacia la presencialidad plena, constituyó un hito en el ejercicio de la autonomía de la ciudad y en su defensa, y en el ejercicio de las competencias y de las facultades que tiene el Ministerio de Educación de la ciudad para poder diseñar e implementar la política educativa. Así, la Corte sostuvo que la decisión acerca de la escolaridad, de cómo debe garantizarse la escolaridad en cuanto a si es presencial o virtual en los establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, o regulados por la ciudad, en principio corresponden a ese Estado y no a la Nación. Es decir, que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el resto de las provincias, la atribución para decidir sobre los modelos en cómo se promueve y asegura la educación de sus habitantes. En ese sentido, y para ir terminando, me parece necesario mencionar parte del voto del doctor Rosenkrantz, que nos deja una enseñanza que debemos tener presente y que dice que la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país. La pandemia es sin duda algo que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. La experiencia nos enseñó también que cada crisis ofrece una oportunidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo del recorrido atravesado desde el inicio, pero también la responsabilidad de continuar trabajando para una educación de calidad en la ciudad y en todo el país. Ya para ir cerrando, quiero agradecer nuevamente la invitación a participar en este distinguido congreso y espero que la experiencia de la ciudad sirva para el intercambio con otras jurisdicciones del país. Creemos firmemente que la educación cada día cuenta y que las aulas más peligrosas son las aulas cerradas. Muchas gracias.